¿Cómo se nota que Leandro Dardano está con todo el power, como le dicen, ¿no? Está con todo el poder, está la musicalización a más no poder. Algunos datos antes de seguir con la entrevista con la maestra Janina Fleitas, que se estaba poniendo interesante el diálogo, me ponía uno. Cortaste justo cuando venía. Bueno, ya viene, ya sigue. Sigue la campaña del abrigo que se está haciendo, que se está entregando abrigo, ropa de abrigo. El miércoles 7 de junio en Mendoza Grande a las 10 de la mañana en el Salón Mevir y a la 1 de la tarde en el Salón Mevir de Mendoza Chico. Es el miércoles 7. Digo porque como nosotros tenemos la posibilidad de llegar a Mendoza, es la única señal que llega a las localidades del interior, le avisamos el jueves 8 en 25 de agosto a las 10 de la mañana en el comedor de la localidad, a la 1 de la tarde en Independencia, el viernes 9 en Cardal, atención Cardal, a las 10 de la mañana en la Asociación de Pasivos, 25 de mayo a las 12 y en Berrondo a la hora 14 en el Salón Mevir. El 25 de mayo es a las 12 en el comedor de la localidad. Otras noticias que me parecía interesante también compartir antes de seguir. Al final descubrieron un busto, una recordatoria, digamos, más que un busto, a Federico García Lorca. Hubo polémica en Sarandí Grande por esto de Federico García Lorca, porque claro, algún sarandiense con cierta lógica planteaba qué hizo García Lorca por Sarandí. Y bueno, es como si no se planteara el Guernica, ¿por qué tenemos el Guernica pintado a la entrada de Florida? Son discusiones que se pueden dar, pero es indiscutible los aportes a lo que es la historia y a lo que es nuestra cultura, por sobre todas las cosas, de cualquiera de los dos planos que planteábamos. Otra información interesante, atención, hablando de la gente del interior, se me fue ahora, se me fue. Voy a ver si lo encuentro porque me parece interesante para compartirlo. Esto es lo que tiene, rapidito podemos encontrar lo que estamos buscando. Esto también cambió la educación, este tema de las comunicaciones a través de internet. Empiezan los talleres en el interior. Ya vamos a estar hablándoles sobre los talleres del Centro MEC de Florida. Lo vamos a dejar para más adelante, así no perdemos tiempo. Janina Fleitas, planteábamos antes de ir a la pausa, ¿qué sienten los docentes cuando le dicen la educación está en crisis? La educación genéricamente. Los chiquilines no aprenden nada y no se sienten estimulados, por ejemplo, a ir a estudiar. Bueno, yo creo que una de las estrategias retóricas más actuales es dar afirmativamente que la educación está en crisis. Es como que se asevera, nadie lo discute, la educación está en crisis y todos debemos aceptar que la educación está en crisis y nada se discute. Bueno, yo creo que la educación no está en crisis. ¿Por qué? Yo creo que lo que está en crisis es la sociedad. Yo creo que lo que está en crisis es la civilización. Yo creo que lo que está en crisis es más global que la educación. Pero muchas veces ese discurso, esa dialéctica, es aprovechada por algunos que les viene muy bien el tema de que la educación está en crisis. Por ejemplo, los tecnócratas, los que saben todo de educación, no están inmersos en el sistema educativo porque no están en la diaria resolviendo problemas, trabajando con los muchachos, viendo cómo aprenden mejor, qué técnica es mejor, cómo se avanzó, qué cosas hizo retroceder el aprendizaje del niño. Entonces, entramos en una retórica sabia. Los tecnócratas que saben de educación, que son técnicos de esto, que son técnicos del otro, y si no, los políticos. Y ahí entonces los políticos, entonces empiezan a debatir los políticos que en definitiva nunca se van a poner de acuerdo en resolver el problema. ¿Por qué? Porque los políticos tienen su orientación y de acuerdo a su orientación es la visión de sociedad que tienen. Si quieren una sociedad individualista, consumista, dependiente del capitalismo, o quieren una sociedad más solidaria, más cooperativa, si quieren un ciudadano que sea partícipe. Entonces, en ese debate se pondrán de acuerdo, nos podremos de acuerdo todos. Yo creo que esto tiene que ser un debate a nivel nacional. Los educadores, los que estamos dentro de la educación, los que estamos en la diaria, los que sabemos lo que le pasa al muchacho día a día, los que sabemos que si el niño vino ese día diferente es porque conozco la realidad de la familia y sé lo que pudo pasar.
y entonces a ese niño ese día lo tengo que abordar de otra manera. Y que sé que si tengo 20 gurises, 25 gurises dentro de los salones, cada uno es diferente y a cada uno los límites se los tengo que poner de una manera diferente. Entonces, debatamos todo eso. Con los técnicos, con los políticos, y pongámonos de acuerdo. Claro, lo que pasa es que atrás de los técnicos y de los políticos vamos todos los ciudadanos. Porque además también lo sumamos a todos los casos. Además te voy a decir otra cosa, que hay otra puntita en todo esto, la mercantilización de la educación. ¿Qué es eso? Porque lo que dicen es, ¿quién está en crisis? ¿Es la escuela pública? Ahora, no es la educación pública. ¿Qué es lo que está en crisis? Es la educación pública. Bien. La educación pública es la que está en crisis, la otra no. Una cosa, es la educación pública, y dentro de la educación pública, ¿se puede establecer una diferencia entre lo que es el ciclo de primaria y secundaria? Tenemos dos niveles también en nuestra sociedad en cuanto a lo que es el cumplimiento de aceptar que hay obligación de ir a aprender, que los servicios están para eso, y ya después en secundaria cuando empieza a desbarrancarse todo. Yo creo que son dos instancias totalmente distintas. Obviamente que yo la que conozco es la primaria. Solamente di clase en secundaria unos 2 años cuando recién fui recibida. El sistema es totalmente distinto. El rapport que uno puede establecer con los alumnos es distinto. Los profesores corren de un lado a otro, que también eso se pide, que los profesores estén radicados en los liceos, porque eso hace que el relacionamiento con los alumnos sea más cercano, que el profesor esté más cerca de ese alumno, pero yo creo que la educación media también tendrá que ir encaminándose como va la escuela pública, hacia más tiempo pedagógico, donde los muchachos estén más en los liceos, donde sean más contenidos, donde encuentren caminos. También la educación no formal tendrá que ponerse en pie, porque a ver, muchas veces escucho y provoca dolor, porque dice, pasan de la escuela y no saben leer y escribir. A eso quería ir. Está. De la escuela, ¿salen bien? ¿Saben los gurises qué es lo que tienen que hacer? Hay niños que si no aprendieron en la escuela a leer y a escribir fluidamente o no lo aprendieron, seguramente no lo vayan a aprender en toda su vida, porque quizá tengan alguna limitancia en su intelectualidad que no lo pueden hacer en ese aspecto, pero pueden aprender otros montones de cosas, porque la inteligencia no es solamente la intelectual. Como lo dice Gardner, todos tenemos inteligencias diferentes. Entonces, para ese grupo de chiquilines que quizás no puedan continuar en la enseñanza formal, porque es imposible que puedan cumplir con objetivos de salida, busquemos otros caminos en los que sí puedan aprender. Yo he tenido muchos alumnos que le cuesta la parte de lectura, de escritura, la parte intelectual, pero capaz que son muy buenos trabajando con sus manos, estudiando, de repente haciendo carpintería, claro, o les gusta desarmar una moto, la parte de mecánica. Nos limitamos a simplificar en no saben leer y escribir. Pero eso no se puede simplificar así, de esa manera. Eso lo tenemos que reflexionar de que no es así, y no todos los chiquilines llegan a secundaria así, no, la mayoría, yo hace 28 años, más de 20 años que tengo sexto año, y son muy pocos los alumnos que salen, y los que salen es porque su capacidad intelectual quizá les impida ese tipo de inteligencia que a su vez estoy diciendo, seguramente ese chiquilín tiene otro tipo de inteligencia, la musical, la social. Yo he trabajado en centros con alumnos con alguna discapacidad, como el Centro Jacobo Civil, por ejemplo, que trabajé muchísimos años, y esos chiquilines quizá no aprendan a leer y a escribir, no todos, porque muchos aprenden, pero sí tienen otras inteligencias. Por ejemplo, la social, son amables, sonríen, y muchas veces se consiguen objetivos a través de esa inteligencia social. Muchas veces tenemos eminencias y no tienen la inteligencia social y quedan encerrados en un lugar sin poder transmitir absolutamente nada. Entonces, esa es la cuestión. La enseñanza tiene que ser optimizadora de las potencialidades que cada uno tiene.
uno tiene que encontrar las fortalezas en cada uno de sus alumnos y esas fortalezas alimentarlas, pero no podemos decir los niños pasan de la escuela sin saber leer y escribir. No se fabrican niños y más ahora que tenemos el tema de la escuela inclusiva. No nos olvidemos que tenemos niños con capacidades, con alguna discapacidad también insertos, y eso está muy bien. Pero bueno, habrá que buscarle otros caminos que no sea la educación formal, porque ese niño o ese jovencito no va a poder cumplir con ella. Busquémosle otra forma de enseñar y enseñémosle otras cosas para que después en su vida pueda ser un ciudadano participativo, crítico, y a su vez se pueda desenvolver con las capacidades que tiene. Pero no se simplifica con el no saber las tablas o pasan, no podemos simplificar eso. Por eso digo, debemos darnos ese debate. Bien, no nos disgregamos. Yo quería profundizar sobre este tema porque son los dos temas que me preocupan como ciudadano. Uno, el de la violencia en la cual estamos todos los días, permanentemente, y otra, la simplificación del debate. Cuando es blanco o negro, cuando sabemos que, bueno, hay un crisol de cuestiones para desarrollar. La plataforma de los maestros, ¿cuál es? Viste, a mí me gustaba más el bueno, pero es interesante también porque que la sepan educación es un derecho humano. Entonces, de una forma o de otra, debemos llegar a todos. Y bueno, pero eso a veces no se entiende. Y bueno, por eso es que hicimos esa digresión, salimos del paro. Entonces, a todo este tema. Si bien los maestros reflexionamos sobre todo esto y tratamos de sacar a todos estos gurises diariamente, porque es como en toda profesión, todos los médicos son buenos. Y bueno, hay buenos y hay malos, y es como en toda profesión. Pero yo he trabajado en muchísimas escuelas y puedo decir, pero abiertamente, que la mayoría de los maestros dan la vida por esos gurises en la escuela. Y que si tenemos que lavar un piso y juntar las migas y levantar la leche que se volcó, lo hacemos. Y si tenemos que ayudar a cambiar un chiquilín porque algo le pasó, o tenemos que salir con ellos hasta la casa o a la policía, lo hacemos sin duda. Entonces, pero también el tema, tenemos que pelear por la calidad de la educación en todo esto que hablamos, pero también tenemos que pelear por la parte salarial, porque también hace a la cosa. Los maestros debemos ser parte del ser reconocidos socialmente, también va en eso. Y tenemos que pelear como cualquier otro trabajador que pelea por salario. Todos los trabajadores debemos pelear por salario y los maestros también debemos hacerlo. Y en este momento el presupuesto, bueno, más allá del aumento en lo que tiene que ver con ese porcentaje del PBI. Claro, el 6% del PBI más el 1% para innovación, investigación y desarrollo, que otros países tienen mucho más de ese uno. Por ejemplo, Corea, China, Finlandia, tienen el 2% para innovación e investigación. Eso sería impresionante que tuviéramos ese presupuesto para que los gurises investiguen e innoven. De todos esos países? Bueno, sí, claro, mucho mayor. Superior al nuestro. Sí, claro. Por eso sería interesante poder discutir también los distintos modelos. Claro. Porque a veces se habla de... Finlandia es como cuando ponen marcas, ¿no? Claro. Tal marca es mejor que tal otra. Claro. ¿Y por qué es mejor? ¿Tiene más marketing o porque es mejor nomás? Sería interesante algún día discutirlo, pero... Estaría buenísimo discutir, vamos a comparar el sistema finlandés sistemas. Y cómo es porque el maestro en Finlandia es súper valorado, no solamente socialmente, sino además económicamente. ¿Todos terminan la educación? ¿Todos van a la educación? ¿Es obligatoria? ¿Lo logran? Eso está interesante para hacerlo algún día. Sí. Es una linda discusión para dar. Sí. Repetimos, redondeamos el tema porque se nos van los minutos. Los maestros, con esta movilización que están realizando de cara a lo que es el presupuesto, el 13, el 21, te comentaba hoy que último momento, hoy el presidente de la República ha dicho que este presupuesto será por un año, que ya cambia cosa que es el eje de la preocupante discusión. También, porque claro, uno tiende a tener presupuestos, antes teníamos por 5 años, ahora este último fue por 2 años. Y bueno, si va a ser por un año, el tema es complicado.
Habrá que pelear de vuelta por presupuesto un año. Uno quiere respirar un poco tranquilo y poder dedicarse a lo que, porque en definitiva los maestros, ¿qué es lo que nos gusta? Estar trabajando, estudiando para los gurises, andar entreverados. El tema del pelear por presupuesto es una cosa que tenemos que salir a hacerla porque debemos hacerla, porque también debemos sobrevivir, porque también tenemos una familia que sostener, ¿verdad? Y bueno, no es una buena noticia, pero habrá que seguir andando. Los economistas en nuestro país dicen que nuestro país no está en la desaceleración que estaba en el convenio anterior, pero también nuestro país no es una isla, vive en un contexto, en una regional que está bastante incierto, ¿no? El presidente Vázquez dijo, hay indicadores en una región complicada. Y que por eso será de esta forma, de un año, solo por un año para el próximo, la rendición de cuentas. Brasil está en recesión, no tiene grado inversor. Argentina también, dijo. Y celebró que Uruguay siga teniendo un grado inversor, sino que acaba de mejorar su nota de Standard & Poor's y que la inflación volvió a bajar. Hay síntomas de la economía alentadores, sí, pero la región no está bien. Y es algo que no y podemos sabemos que cuando los demás estornudan, nosotros nos resfriamos. Claro, y nosotros eso no podemos discutirlo, eso es una realidad. Y bueno, iremos acomodando el cuerpo como se pueda. En esta instancia estamos peleando por mejorar el convenio anterior. El convenio anterior fue uno de los mejores convenios que hicieron los trabajadores, que ajustamos por IPC. Y además una recuperación salarial de 3.5. ¿Y ahora? Aspirábamos a un IPC más una recuperación salarial mayor que la anterior. En eso estamos, el maestro de primer grado tendiente a la media canasta familiar y después grado a grado un 8% para mantener la pirámide. Esa es nuestra pelea y bueno, la estaremos dando porque creo que las batallas hay que darlas, uno tiene que pelear por lo que cree, por lo que piensa que es justo. No es grato, a los maestros no nos gusta en realidad, no nos gusta estar haciendo paro porque sabemos que la familia ese día es una familia que tiene problemas, porque donde deja a su hijo, no nos gusta, muchas veces nos hemos visto obligados en el andamiaje de las movilizaciones a hacer un paro de un día para el otro, hasta hemos pedido disculpas por ello públicamente, porque no hemos tenido más remedio. Estos son 2 paros planificados, los maestros pierden salario, esto no es un deporte que nos guste hacer a los maestros, significa pérdida salarial para este mes, 2 paros en el mismo mes, pero bueno, la batalla hay que darla y la única batalla que se pierde es la que se abandona. Janina Fleitas, gracias por haber venido, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Amigas y amigos, llegamos al final de un nuevo programa y se nos terminó el tiempo y rapidito tenemos que entregar el aire, así que como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena, nos reencontramos en cualquier momento, que pasen bien. Vamos.